Allah ha creado todo en pares. Alam naj'al arda mihada wal jibala awtada. Es decir, que emparejó la tierra con las montañas. Allah dijo, Él os creó en parejas. Allah menciona la noche, menciona el día, menciona el cielo, el cual también ha emparejado con una lámpara resplandeciente. Él construyó el tejado con su lámpara dentro, como un techo, como una lámpara, como esas lámparas de araña. Así que menciona los cielos y menciona la lámpara que hay dentro, el sol. Como vemos, todo lo que Allah menciona son parejas. Y si vemos que todo está hecho en parejas, ¿por qué pensamos que la vida no tiene su pareja? Allah ha creado todo en parejas, así que nuestra existencia también tiene que tener su pareja. De hecho, más allá de las parejas visibles que ha creado, y yo diría incluso que la palabra azwajan no solo se refiere al hombre y a la mujer, sino que zawj significa tu cuerpo y el alma que tienes dentro. Significa que tu cuerpo y el alma que tienes dentro fueron emparejados. Está el ruh, el alma, que es una entidad, y está el cuerpo físico. Y Allah nos emparejó creándonos a nosotros. Nos hizo a partir de dos cosas. Nosotros mismos somos una creación emparejada, e incluso podemos observar nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas partes de nuestro cuerpo tienen pareja? Las manos, los ojos, las extremidades. Allah nos ha formado en parejas, y así es como se nos ha dado equilibrio, y así Allah nos lo muestra, de esta forma tan creativa. Me gusta hacer este símil, con marcas, porque hoy en día mucha gente sabe mucho de ellas. Si por ejemplo te interesan los coches, y ves un coche de marca concreta desde lejos, podrías decir qué marca es exactamente. Si te interesan, lo podrías reconocer. O si te interesan los relojes, podrías distinguir a 20 metros si alguien lleva un reloj, es un Casio o es un Rolex, lo podrías distinguir. Si te interesan este tipo de cosas, eres capaz de distinguirlas. Y lo mismo ocurre con la ropa de diseño. Las marcas de ropa, muchas mujeres son capaces de distinguir un bolso de Chanel. Y lo mismo ocurre si te gusta la arquitectura. Si ves un edificio por la ciudad, dirías algo como uy, conozco al arquitecto. Pero tienes que estar metido en ese campo. Y después ya simplemente lo sabes, ¿verdad? Allah mismo es un fabricante. Él fabrica cosas, las construye, las crea y Él tiene su propia firma. Allah también la tiene. Al igual que todos los diseñadores tienen la suya, Allah también la tiene. Y una de esas firmas es que toda su creación es en parejas. Ha decidido crear las cosas en pares, empareja las cosas, y así te creó, y te creó emparejado, cuerpo y alma. Y del mismo modo tu vida está emparejada, la vida que tenemos aquí y la vida en el más allá. Y de esta forma tan bella es como Allah subhanahu wa ta'ala nos hace razonar en la creación. Cuando observas el mundo que te rodea y luego dices, este mundo no tiene un diseño o que no tiene diseñador, este comportamiento en realidad no corresponde a un comportamiento natural del intelecto del ser humano. Te diré por qué. Cuando observamos otras cosas, por ejemplo, algo cocinando, nos preguntamos cosas como ¿quién lo sirvió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cocinó? Si vemos un vehículo, nos preguntamos ¿quién fue el fabricante? Y con un edificio, ¿quién lo construyó? Entonces, si la mente humana siempre busca un origen, ¿por qué algunos usan su inteligencia en intentar negar al Creador? Se supone que todas las cosas que nos rodean nos dan una información, y esta nos sirve para probar y demostrar que existió un diseñador. Ahora, cuando alguien me dice, demuéstralo, prueba que hay un Dios, yo le digo, tú mismo eres la prueba. Eres la prueba de que hay un Dios, que hay un Creador. Eres la prueba viviente de ello. Todo lo que existe, existe por una razón. Y Dios nos enseña esto en el Corán. En el Corán, Allah dice, en la tierra hay signos para quienes tienen certeza interior. También en vosotros mismos, ¿es que no veis? ¿Esto no es suficiente evidencia para ti? Allah ha enviado profetas y mensajeros con asombrosos milagros. Ha revelado el Corán, perfecto, implacable. Tienes todo un mundo a tu alrededor. Tienes tu propio cuerpo. Observa cómo está diseñado. Tienes infinidad de estas cosas a tu alcance, que si le permitieras a tu intelecto seguir su camino natural, su instinto nativo, y lo usaras como Allah quiere que lo uses, tu intelecto conferiría con esa evidencia que se te ha dado.
El problema es cuando el ser humano cree que por tener inteligencia se pueden creer superiores a todo lo demás. Si usamos mal nuestra inteligencia creyéndonos que estamos por encima de la naturaleza de nuestra propia creación como especie, es un auténtico problema, porque siendo así, empezamos a tratar de manipular el mundo y las ideas de cómo es y fue, dando la espalda a la realidad a través de nuestra propia comprensión de ella. Esto no es un comportamiento que se supone que sea natural. Así nunca entenderás este mundo, nunca entenderás su complejidad, nunca entenderás la anatomía completa de cómo funciona el cuerpo humano. Desde esta postura, nuestros cerebros jamás lo comprenderán, aunque vivas 90 o 100 años. Y aunque en el futuro el ser humano llegue más lejos en el espacio, jamás tendrán la comprensión completa del universo. Nunca comprenderán completamente lo que hay en el espacio y toda su creación. Esto es parte de la prueba. Y si alguien me dijera, quiero que me muestres una prueba viviente de que existe un Dios, muéstramelo tangiblemente, te diría una cosa ahora mismo. Hay un libro que hace eso muy bien. Hay un libro que te daría todas las pruebas que necesitas. Esta sería la mejor prueba que encontrarás. Y también puedo decir a aquellos que buscan respuestas que acudan a este libro que contiene tanta información. Toma este libro llamado el Corán y léelo. Léelo. Si no encuentras en ella las respuestas que buscas, como el propósito de la vida y la evidencia de que existe un creador, entonces no podré ayudarte con algo diferente a esto, porque este libro es la palabra del creador. Sí, están traducidos a múltiples idiomas y han perdido parte del significado, pero fueron suficientes para mí, fueron suficientes para millones de personas que regresaron al Islam, a su camino natural de la vida, gracias a este libro. Entonces, esto es lo que puedo decirte. Si eres sincero y quieres saber la verdad, si realmente quieres saber la verdad, entonces ve a casa esta noche. Ve solo. No importa si es en tu habitación o en tu coche o donde sea, pero asegúrate de que estés solo y di estas palabras incluso si no las sientes en ese momento. Es posible que realmente no la creas en ese momento, que no creas que hay un Dios, pero solo di estas palabras y siéntelas. Di, Creador, si hay un Creador ahí fuera, el que me creó, guíame a la verdad. Eso es todo lo que tienes que decir. Si hay un Creador que ha creado, guíame a la verdad. Nosotros los musulmanes declaramos que hay un Creador al menos 17 veces al día. En nuestras oraciones decimos, Ehdina as-sirata al-mustaqim, guíanos por el camino recto. Si dices eso con sinceridad y realmente eres sincero en tu súplica y estás dispuesto a seguir ese camino recto, encontrarás la verdad. Porque el Corán es para aquellos que buscan el camino recto, que buscan la verdad. Y a quien busque el camino con sinceridad será guiado por su Creador. Entonces, sé sincero con tu propósito, esfuérzate, ve a casa y pide ser guiado con sinceridad esta misma noche. No te quedarás con la duda. Sabemos que existe un creador porque existe la creación. A lo largo del Corán se nos invita a la reflexión muchas veces. ¿No habéis reflexionado sobre la creación? ¿No has mirado al cielo de noche? ¿No has mirado el mundo que te rodea? ¿No te has observado a ti mismo? ¿Ni siquiera asimilas tu propia existencia? Solo hay que fijarnos en nuestro corazón, un músculo sin el cual no seríamos capaces de vivir. Es un músculo que empieza a latir muy pronto, en la concepción de los seres humanos. Empieza a latir muy pronto, en el proceso embrionario, en el útero materno. En el momento en el que el corazón se forma, empieza a latir y sigue latiendo hasta el día en que muramos. No tenemos ni que pensar en él, no tenemos que controlarlo.
y no podemos controlarlo. Pero sí que podemos moderarlo de algún modo. Pero imaginad por un momento que tuvierais que forzar que vuestro corazón latiera manualmente cada segundo del resto de vuestras vidas. ¿Podéis imaginar cómo sería vuestra vida? Tendríais que intentar manteneros con vida el resto de vuestra existencia. Y si se os olvida por un instante, se acabó, estaríais muertos de un infarto, ya está. Pero alhamdulillah, este órgano late por sí solo, continuamente, sin parar. Pensad en el ojo humano y pensad también en todas esas lentes maravillosas inventadas gracias al ingenio de las mentes que Allah nos ha dado y que nos permiten hacer todo lo que hacemos. Esos telescopios que pueden ver a través del universo, esas lentes tan potentes, subhanallah, ninguna de ellas se acerca siquiera a replicar la lente del ojo humano, ni una. Ni de lejos se han acercado o se acercarán a la capacidad de enfocar que tiene el ojo humano. Ni de lejos se acercarán a la habilidad de procesar la luz de forma tan rápida. El sentido de la vista, para ver el mundo que nos rodea, no ha podido ser replicado en ningún modo. Fijaos en el hígado humano. Es algo que a menudo no tenemos en cuenta, pero sin nuestro hígado no podríamos vivir. Porque, ¿sabéis qué hace nuestro hígado a lo largo del día? Analiza nuestra sangre químicamente. A lo largo del día, nuestro hígado está analizando cada gota de sangre en nuestro cuerpo, purificándola, manteniéndola en niveles que nos mantienen vivos. Si el hígado no funciona como debería, el cuerpo empezaría a deteriorarse. Y es que ni siquiera tenemos que pensar en la función de nuestro hígado, simplemente lo hace. Fijémonos bien en el cerebro. Este órgano de la anatomía humana, del cual aún no sabemos demasiado, se dice que quizás solo usamos un 10% de su capacidad. Quizás un poco menos, un poco más. ¿Y para qué sirve el resto? No lo sabemos. Tenemos una capacidad limitada para entender ciertas cosas, pero fijaos en el cerebro. Ningún ordenador ha sido capaz de replicar el proceso que ocurre entre las neuronas del cerebro humano y la forma en la que se transmite la información. Por ejemplo, la forma en la que controla los niveles de serotonina y cosas de ese estilo. Es inimaginable estudiar la anatomía humana y después pensar que no hay ningún tipo de diseño. Tenemos que ser conscientes de eso, de la asombrosa capacidad que tiene el cuerpo humano de hacer cosas de forma automática. Cosas que en ordenadores superavanzados requieren de enormes procesadores. La tecnología avanza cada día más y se van haciendo cada vez más pequeños, pero aún así requieren de un proceso complicado que no siempre funciona. Pero el cuerpo humano hace por sí solo infinidad de procesos. Hace por sí solo lo que tiene que hacer para vivir, en la mayoría de los casos a menos que caigamos enfermos. Así que alhamdulillah por el regalo de nuestro cuerpo y por nuestra existencia. La teoría del Big Bang cuenta que todo el universo se creó a partir de un punto de singularidad y desde ese punto de singularidad la materia fue lanzada al universo, en el cual la materia empezó a mezclarse entre sí de forma desordenada, hasta ser lo que vemos hoy en día. Pero la parte en que se afirma sobre ese desorden se convirtió en un problema en esta teoría cuando se consiguió ubicar telescopios en el espacio que podrían ver a través de la expansión del universo, tomando datos sobre la temperatura y comprobando la radiación de microondas en el universo, etc. Se dieron cuenta de que el universo es un poco más perfecto de lo que en principio se sospechaba, porque de una explosión de materia lo que podríamos esperar es el caos. Quiero decir, no podemos provocar una explosión y crear orden a partir de él. La realidad es esta, esto no es lo que ocurre en las explosiones. Si tirásemos todo lo necesario para construir un edificio en un contenedor enorme y lo detonásemos, jamás conseguiríamos construir un edificio. Y da igual lo que hagamos o las veces que lo intentemos, 1.000.000, 1.000.000.000 o infinitas veces, jamás ocurriría algo así. Así que, ¿cómo es posible que esa explosión cree tal orden? ¿Cómo es posible que la temperatura del universo de un lugar a otro sea casi la misma, con una pequeñísima diferencia, una diferencia de 0,00 y algo centígrados de diferencia, es decir, la misma? Incluso la radiación de microondas en los confines del universo tiene un patrón preciso desde un extremo del universo a otro. ¿Cómo ocurrió esto? Existe una nueva teoría, la teoría de la gota de agua. Si observamos lo que sucede cuando cae una gota de agua, una vez que se golpea una superficie plana, genera una pequeña explosión inicial en la que se repliega en sí misma y después genera unas ondas.
Y esa es la nueva teoría de la existencia del universo, que en esa primera explosión de materia, ese primer Big Bang, fue tan fuerte que creó un vacío sobre sí mismo, que mezcló todas las moléculas y la materia, y después empezaron a repartirse a lo largo del universo. Parece muy lógico, ¿verdad? Pero la forma en la que se puede comprobar esto es salpicando pintura sobre un lienzo. Podrás comprobar que no importa cuántas veces salpiques sobre un lienzo, jamás podríamos crear una capa lisa de pintura. Pero esto es lo que pasa con las teorías, que no se basan en la absoluta verdad del origen del diseño, es decir, aquel que lo creó. Si por ejemplo quisiéramos saber algo de un cuadro, tendríamos que preguntar al pintor, como cuando la gente va a este museo de París, el Louvre, y miran cuadros como el de la Mona Lisa, y la gente se pregunta en qué piensa la mujer, cuál es el propósito, qué significado hay detrás de este cuadro, pero claro, sin preguntar al pintor, solo serán especulaciones. Y hay muchas teorías sobre qué se pretendía con este cuadro. Alguna de ellas podría ser verdad, o todas pueden estar mal. Nunca lo sabremos. Eso es lo que pasa con este tipo de teorías. Si quieres saber sobre el diseño, o si quieres saber sobre la existencia de algo, esa información debe provenir de aquel que lo diseñó. El Islam es muy sencillo, y es que todo esto existe exactamente de la manera que tiene que ser, porque el Creador lo ha querido así. El Creador lo ha diseñado para que sea así. Hablemos sobre la perfección de Allah. Allah no puede ser comparado con nada ni nadie. Ha creado cosas como el agua, y no hay nada comparable a ello. Allah dijo, Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, y esto se suele traducir escuetamente. Lo traduciremos de una forma más completa después, pero primero veamos que en algunas lenguas esta aleya se traduce como que perfecto es aquel que creó esposos, esposas, parejas de todo tipo. O también como Allah ha creado todo en parejas. En realidad creó parejas de todo tipo. Es decir, no solo cónyuges, sino parejas de todos los tipos de cosas. Min ma tunbitul ardu, las que brotan de la tierra. Wa min anfusihim, de ellos mismos. Wa min ma la ya'lamun, y otras criaturas que desconocen. Habrá alguien que me envíe un email diciendo, hermano, si el Corán dice que todo está creado en parejas, ¿qué pasa entonces con la ameba? ¿Qué pasa entonces con los virus? ¿Qué sucede con los organismos unicelulares? Bien, veamos. Hay que tener en cuenta que hay muchas palabras en árabe muy ricas lingüísticamente y que abarcan mucho significado como para definirla en una sola frase en las traducciones comunes del Corán. Y si no sabemos cosas como esta, entonces planteamos preguntas erróneas como estas, intentando desmontar todo el sagrado Corán con una ameba. Y además es que me envían imágenes por si acaso no sé qué aspecto tienen. Allah hizo todo tipo de cosas en pares, pero la palabra azwaj es mucho más rica. No solo significa pares. Azwaj también significa grupos que se complementan entre ellos. Y azwaj se usa así en esta leya. Ma mata'na bihi azwajan minhum. Fijaos también en esta leya. Aquí no se habla de parejas, sino de grupos. Wa kuntum azwajan thalatha. Seréis divididos en 3 grupos. Allah ha creado todas las cosas complementarias. Eso es lo que está diciendo. Que ha creado cosas complementarias entre ellas. Ecosistemas enteros se complementan entre ellos. Los planetas se complementan entre ellos. Las galaxias se complementan entre ellas. Las partes del cuerpo se complementan entre ellas. Los cónyuges se complementan entre ellos. Las familias se complementan entre ellas. Los vecindarios se complementan entre ellos. Los países se complementan entre ellos y se complementan unos a otros. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Os he congregado en pueblos y tribus para que os reconozcáis los unos a los otros. Todo esto es parte de azwaj. De lo que sale de la tierra, a veces no es que solo haya 2 tipos de manzanas o 2 tipos de naranjas, no es así. Eso puede ser cierto en algún caso, pero también hay ciertos entornos en los que ciertas plantas solo pueden crecer si existen otro tipo de plantas en el mismo entorno, porque se complementan. Por ejemplo, necesitan que otras plantas les ofrezcan sombra, que les ofrezcan humedad o cualquier otra cosa, y algunas plantas solo pueden crecer sobre otras para sobrevivir, y algunas aves solo pueden vivir en algunos tipos de árboles. Eso es lo que Allah ha hecho, cosas que necesitan de otras.
Él es tan perfecto que hizo que todo necesitara de otras cosas. ¿Y qué es lo único que no necesita nada? Allah. Eso es lo que Allah quiere transmitir. Miremos a nuestro alrededor, observemos todo y meditemos cómo todo precisa de algo. Observemos cómo la tierra precisa de las nubes y cómo las nubes precisan del viento, cómo la tierra precisa del sol y la luna y cómo se necesitan el uno al otro. Subhanallah. Y dentro de esas cosas, e incluso dentro de nosotros mismos, Allah ha creado cosas que precisan de otras. Allah ha creado parejas, y la pareja más obvia de la que la gente habla es la del hombre y la mujer, pero esto va más allá, abarca mucho más, va mucho más lejos. Esto es algo enorme y muy significativo. ¿Por qué ha creado Allah cónyuges para nosotros? Para que encuentren sosiego.